su situación, lo que veo es que fundamentalmente esas salidas alternativas se incorporaron con esta idea. Y ustedes luego me dirán si se ha cumplido o no se ha cumplido. La idea era la necesidad de racionalizar la persecución penal frente a los escasos recursos disponibles. Pensamiento economicista. ¿Sí o no? Que no es malo. Ojo, o sea, lo que yo les quiero decir es que a mí no me parece que sea malo. Yo creo que la eficiencia es buena. Lo que no me parece es que la eficiencia sea el criterio que lleve a decidir las grandes decisiones en materia de justicia penal. En segundo lugar, se excluye la posibilidad de la respuesta penal tradicional en aquellos casos en los que haya personas con posibilidad de reinserción. Ustedes me dicen luego si efectivamente eso se potencia o no. Y en tercer lugar, hay una intencionalidad de reconocer a la víctima como sujeto activo dentro del proceso de cara a la reparación. El Ministerio Público y la Policía adquieren un rol importante. Obviamente aquí el Ministerio Público asume la función desplazada del órgano jurisdiccional, trasvase de funciones judiciales al Ministerio Público, desjudicializando, y hasta cierto punto se convierte en el faro de la aplicación del derecho penal. La investigación va a requerir de una serie de métodos, porque claro, antes les decía, los delitos han crecido, pero es que también los métodos de realización o de materialización de los hechos también han cambiado. Hay por ahí una cibercriminalidad que antes era absolutamente impensable, ¿no? Es decir, hay una serie de manifestaciones de delincuencia que requieren de métodos nuevos y requieren de una preparación. No basta con decir la policía queda adscrita al Ministerio Público, es necesario que la policía sea capacitada para poder llevar a cabo la función que según la ley se le requiere. En tercer lugar, bueno, pues la facultad de calificación de denuncia, lo que ustedes tienen, las salidas y la importancia de la incorporación de las nuevas tecnologías en digitalización, sistemas informáticos de comunicación, incorporación de medios de prueba, las pulseras electrónicas de control, los medios, etcétera, etcétera, ¿no? Y estos pactos, oportunidades o salidas, yo he sido muy simplista. Yo les he puesto aquí lo que de alguna manera, cómo ha quedado, o cómo son, o cómo tienen manifestaciones tanto en Perú como en España. En Perú están las manifestaciones del principio de oportunidad, de oficio a pedido del imputado, los acuerdos reparatorios entre víctima y victimario, el proceso inmediato y el proceso de terminación anticipada. En España, los procesos se han ido cada vez diciendo, y más delgados, más delgado, más delgado. Teníamos el ordinario por delitos graves, y en el año 88 se configura el procedimiento abreviado, que se convierte en el procedimiento tipo. Después, básicamente, su distinción entre uno y otro está en la gravedad del delito, es decir, el tipo de pena que se pueda aplicar, que se pueda condenar a una persona por la comisión del hecho delictivo. Llegan los juicios rápidos en el año 2002, y en el año 2002 los juicios rápidos son muy rápidos, porque lo que se está fomentando es que haya conformidades en el juzgado de guardia. Cuando se lleva al delincuente en ese momento, delincuente presunto, en ese momento a el juzgado de guardia, si éste se porta bien y se conforma, tiene una reducción de 1/3 de la pena. Por tanto, hay ahí realmente una... Y además con esto se acaba el proceso, se dicta, es lo que llamábamos nosotros la justicia del mazo americana. Pasa usted se conforma, ¡pam!, sentencia de conformidad, y era de 3 años, se convierte en una sentencia con una pena privativa de libertad hasta un máximo de 2 años. Pero llega la reforma del año 2015, del año pasado, y entonces desaparecen las faltas. Claro, la primera impresión es, ¡ay, qué bien! Desaparecen las faltas, ¡viva! Porque mi esquizofrenia no es tan grande, porque se reduce una parte de lo que está en el Código Penal. Pero es cosmético, es más bien algo más bien cosmético más que real. ¿Por qué? Porque sí, es verdad que algunas han desaparecido, muy poquitas. La mayoría se han convertido en algo que llamamos delitos leves. Es utilizar una terminología distinta para lo mismo. Para lo mismo. Y entonces ese procedimiento por delitos leves es el mismo que se tenía antes para el procedimiento de faltas. Es exactamente igual. Y finalmente se crea un procedimiento nuevo, donde el fiscal es el súper guay aquí. ¿Por qué? Porque el decreto del fiscal. Es un procedimiento, obviamente se trata para hechos
bagatelarios, por decirlo de alguna manera, con penas privativas de libertad hasta 1 año, o aquellos que lleven aparejado pena de multa o pena de trabajos en beneficio de la comunidad. Y en esos casos lo que se permite es que en el momento de la calificación por el fiscal haga este decreto, que es una propuesta de resolución. Es decir, en ese momento lo que hace el fiscal no es que califica, dice califica y propongo que se le condene a esto. Y se lo da al juez. El juez lo que hace es que llama una convocatoria al imputado con su, ahora ya no se llama imputado, ahora se llama investigado, también cosmético. Se le llama a una comparecencia junto con el abogado. Y si el juez le parece bien, porque lo único, no es que tenga que estar de acuerdo el investigado, sino que el que tiene que estar de acuerdo es el juez. Si el juez está de acuerdo, que lo va a estar. Va a estar, porque piensen ustedes, uno menos. Entonces, si lo va a estar, lo que hace es aceptación por el decreto y convierte el decreto en sentencia firme. Entonces, habrá una serie de delitos, sí que los hay, algunos no son muchos, pero sobre todo los de tráfico, que tenemos unos cuantos, que esos van a ir por esta vía y van a desaparecer. Por eso les digo lo de la esquizofrenia. Quítenlo del Código Penal, no me lo traigan aquí, porque aquí al final se están ustedes inventando una cosa que parece que sea la invención del siglo, cuando en realidad es abrir, poner en marcha todo el aparato de la justicia, para luego decir que tampoco es muy importante, que puede salir por la puerta falsa. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Perfecto. Bueno, y junto con eso, es decir, luego si quieren podemos hablar de este punto, hay, además del proceso, hay un intento que digo que para mí tiene cosas buenas y que puede servir para determinados casos de forma importante, pero que a la vez es menos proceso. Lo que nos está diciendo el modelo, y en Europa lo estamos viendo, se está viendo prácticamente en casi toda Europa, es el boom de la mediación. Es decir, es un intento de incorporar, bueno, intento no, ya se ha incorporado un procedimiento que no es que sea alternativo al proceso, lo que es complementario, es una derivación que se hace a un equipo técnico que controla la mediación y que de alguna manera pivota, gira sobre la víctima con intervención del victimario y sobre la idea de la reparación. Reparación es ya no solo una atenuante del Código Penal, sino que la reparación se ha venido a convertir, no solo en España, sino en la mayor parte de los países de Europa, en una consecuencia jurídico-penal. Es decir, hay delitos que llevan aparejado una pena alternativa a la pena privativa de libertad, que es la reparación. Es decir, si el delincuente presunto llega a la mediación, se sienta, habla con la víctima, vuelve, tal, pide perdón, dice, madre mía, ¿qué he hecho? Tal, me pongo en su lugar, estoy hace tal, ¿verdad? Voy a reparar, pido tal. La víctima acepta, la reparación se convierte en la pena, en la consecuencia jurídico-penal. Y entonces en esos casos lo que se hace es que se incorpora en el proceso y la sentencia tiene como contenido la reparación. ¿Siguen lo que les quiero decir? Ese modelo es un modelo que nosotros tenemos fundamentalmente y funciona muy bien en materia de responsabilidad penal del menor, pero que desde el año 1989 lo tenemos como proyectos piloto. Y el legislador español es aquello como la canción de Mecano, no puedo vivir sin ella, pero con ella tampoco. Es decir, no la suelta, pero tampoco la llega a incorporar del todo en materia de adultos. Aunque sí que les debo decir que esto ya no tiene retorno, es decir, vamos camino de ello tal como está pasando en Europa. Es uno de los elementos que yo creo que se ha fomentado en este siglo XXI, el modelo restaurativo basado en esa incorporación de la mediación entre la víctima y el victimario con un mediador, con un equipo mediador que trata de ver si efectivamente en lugar de aplicarle la carretera nacional, en lugar de aplicarle la vía normal y la pena normal, lo que se hace es que se intenta ver la actitud, el talante del victimario y aplicarle un beneficio en la consecuencia jurídica, que sería la idea de la reparación. Esto, bueno, yo creo que sí que es una cierta bocanada, les decía que no me parece mal frente a ese mundo que les he explicado antes, donde lo que hay es control, seguridad, miedo y demás, en el que por lo menos la persona está presente. Es decir, aquí lo que importa son las personas más que el propio sistema, aunque luego se llega a adoptar por motivos puramente economicistas también.
también. Como les decía, en España no tenemos en responsabilidad penal del menor y en adultos hay muchos proyectos piloto, hasta el año 2015. Y en el año 2015, que parece que el mundo se acabó en España, yo creo que en aquel momento el legislador dijo vamos a por todas, y ha ido aprobando y aprobando reformas de reformas de reformas de reformas. Llega el 2015 y ahí sí, por obligación de la Unión Europea, por la directiva de la Unión Europea que obligaba a incorporar, lo que se hace es que se aprueba una ley del Estatuto de la Víctima del Delito. Y en esa ley de Estatuto de la Víctima del Delito, donde se habla de los derechos de la víctima, no solamente en el proceso, sino también post sentencia también, se habla de la incorporación de servicios de justicia restaurativa en el artículo 15. Y por tanto, si ustedes me dijeran, ¿y funciona?, les diría, no lo sé, todavía no se han configurado como tal, porque en España el legislador es muy guapo. El legislador legisla, pero dice siempre a coste cero. Y una cosa como esta es muy difícil legislar a coste cero. ¿Ve? Es decir, todo lo que cueste, no. Vamos a inventarnos, pero nos tenemos que inventar gratuitamente. Y eso, la verdad es que es muy triste, ¿no? Bueno, las características de la mediación, yo creo que sí que es importante, desde mi punto de vista, que refuerza la idea del derecho penal mínimo, introduce una pátina de esto, ¿no? Que sí que puede llevar a que el victimario pueda someterse a tratamientos específicos o psicológicos o desintoxicación, y que pueden ser positivos para la resocialización y para la sociedad. Bueno, pues en principio alguien que esté resocializado y una víctima contenta, al final favorece también la propia concepción que la propia sociedad tenga frente a la propia justicia, ¿no? ¿Cuáles son, y con ello voy terminando, las cuestiones debatidas en torno a este modelo de reparatorio, este modelo de restitución? Pues ahí sí que les puedo decir que, como lo he visto y he analizado un poco la situación en distintos países que tienen su aplicabilidad, y especialmente, tengo que decir, en los modelos europeos, la gran cuestión debatida es mediación penal víctima-victimario. ¿En qué casos? Es decir, ¿hemos de establecer por ley un numerus clausus o, por el contrario, un numerus apertus? Y en segundo lugar, ¿qué sujetos? ¿Qué víctimas y qué victimarios? O por el contrario decimos, viva la mediación, introducimos la mediación, sea lo que Dios quiera. Ese es el gran debate que aquellos países que llevan ya una larga trayectoria de esto se plantearon en su día. Y la mayoría empezó fijando unos límites objetivos, diciendo, la mediación es recomendable para este tipo de hechos delictivos y para otro tipo de hechos delictivos no. Problema, que a los 5 años de estar funcionando con la mediación, lo que se vio es que es muy difícil fijar en la ley que para ese tipo de delitos efectivamente es recomendable la mediación y para los otros no. Hay delitos que implican violencia y que sin embargo se trata porque es un delincuente. Por ejemplo, imaginen ustedes, que espero que no les pase, que alguien pues sale de aquí, agarra su carro con tan mala fortuna que tiene un accidente de tráfico, con tan mala fortuna que una persona se lesiona o fallece, ¿no? Teóricamente, según el criterio general de mediación solo es posible con delitos bagatelarios, este no entraría. Este no podría entrar. Y sin embargo, a lo mejor es el típico ejemplo en el que la mediación podría servir para sentarse víctima, entendiendo por víctima, porque ahí se entiende ya en sentido amplio, obviamente el fallecido no puede sentarse, pero sí aquellas personas que son víctimas indirectas, es decir, el familiar más próximo, el padre, la madre, el hermano, la novia, el novio, etcétera, etcétera, con el victimario, y de esa manera pues incluso saber y sentir que realmente no fue una cosa intencionada, que no sufrió, que falleció en el acto, ese tipo de cosas que en el fondo implican una reparación moral de la propia víctima, ¿no? Y para ese tipo de hechos podría ser útil. Esos quedan excluidos de esas listas generales que se establecen. Habitualmente los delitos que vienen a incorporarse a esa posibilidad de mediación se habla de los bagatelarios, por tanto criterio de gravedad, los delitos económicos. Yo ahora en estos momentos me negaría, porque en España lo que más hay son delitos económicos de corrupción, y yo diría, hombre, encima, después de todo, estamos diciendo, ven aquí que te abrigo y te trato bien. No, eso sí que no. Delitos de lesiones, amenazas o coacciones,
injurias y calumnias, delitos contra los derechos y deberes familiares por impago de pensiones, o los delitos contra la salud pública, que en España son los que en un 80% terminan por conformidad. Los delitos contra la salud pública, tráfico de drogas y demás, son aquellos en los que en un 80% están terminando con conformidades. Por tanto, el ordenamiento jurídico está permitiendo el pacto en ese tipo de hechos delictivos. ¿Y qué pasa con los sujetos? ¿Qué víctimas o qué victimarios? ¿Restringimos? Pues ahí volvemos a lo mismo. Es decir, los debates son enormes. Hay quien dice que hay que ser estricto y hay determinadas víctimas que no deben de dejársele que se sienten. ¿Por qué? Porque en una mediación lo que se requiere es que la víctima no esté en una situación de debilidad tan grande que sea incapaz de soportar, o porque la mediación termine convirtiéndole en una victimización secundaria, ¿no? Y entonces, habitualmente lo que se dice es, a los menores mejor no los metemos en mediación cuando son víctimas, a las víctimas de los delitos sexuales tampoco, a las víctimas de los delitos de violencia de género o de violencia intrafamiliar tampoco, a las personas jurídicas, porque ustedes saben que allá las personas jurídicas ahora pueden ser víctimas, pero también pueden ser victimarios, tienen responsabilidad penal. Y en un caso y en otro se plantea si podrían llevar o ir a una mediación. Yo ahí no veo dificultad. De la misma manera que la persona que representa a la persona jurídica puede actuar en un proceso, intervenir en un proceso, lo puede hacer en una mediación. En los victimarios, bueno, pues aquí muy rápidamente, evidentemente lo que se dice es, los reincidentes, la clientela habitual penal, no, porque entonces se sabe el truco de que entrando por mediación pueden tratarle muy bien y encontrar una solución mucho más suave que la vía penal clásica, ¿no? Directa. Los terroristas, los violentos y demás, no. Aquí lo que sí que quiero es contarles muy brevemente una situación que sí que se vivió en España, ¿no? Delitos de terrorismo. Ustedes saben que nosotros hemos sufrido durante muchos años los delitos de terrorismo de ETA. El APO ya quedó abandonado, pero el terrorismo de ETA. Y los terroristas, habitualmente, son personas especiales, ¿no? Y más cuando están condenados y están en los establecimientos penitenciarios, son gente convencida, que tienen un fundamentalismo ideológico que ha llevado a creer que lo que hicieron lo hicieron para salvar la patria, o para salvar su nación, o para salvar el pueblo, etcétera, etcétera. Entonces, durante mucho tiempo, el gran problema que se vivió con ellos era que, bueno, pues pasaron años y años y años, pero hubo algunos, pocos, que hicieron objeción de la banda terrorista. Pocos. Estos, una treintena más o menos, los llevaron a una cárcel especial que se llama Anclares de Oca. Y en esa cárcel estaban allí, colocados todos los 30 y tantos que tenía ETA. Entonces se recibió por parte del gobierno vasco, se recibió peticiones de algunos de ellos, en los que lo que decían es que querían sentarse con las víctimas. Querían sentarse con las víctimas, entendiendo por víctima en el sentido amplio que les he dicho, la víctima directa o la víctima indirecta. Eso, al principio el gobierno vasco dijo no, pero luego el gobierno vasco pensó que podía intentar ver de qué forma aplicar un método restaurativo y poniéndose en contacto, buscando a alguien que lo hiciera. Buscaron a alguien que no tuviera nada que ver con el País Vasco, buscaron a una mediadora, que es amiga, vamos, a Valencia viene mucho, hago que les cuente esto a los alumnos porque creo que es interesante, y les explica cómo llevó a cabo estos encuentros restaurativos entre aquellos que quisieron sentarse con las víctimas y aquellas víctimas que quisieron sentarse con los que le habían truncado la vida. Porque estamos hablando de personas que llevaban 17, 18, 19 y 20 años ya de condena en la cárcel. Ella llegó y en un primer momento pues se reunió con ellos y claro, todos por lo visto se miraban desconcertados porque nadie sabía quién había sido el que había tirado la primera piedra, ¿no? Y solo 3 de ellos dijeron que querían tener los encuentros restaurativos con sus víctimas. Pero cuando ella se marchaba había gente que decía yo también, llámame, yo también quiero. Los encuentros están por escrito, hay un libro que realmente es espeluznante cuando uno lo lee, porque uno ve y se da cuenta de el ser humano como es. O sea, es decir, detrás de la atrocidad que hubo detrás de las muertes, los asesinatos, los destrozos y el daño tan grande que se hicieron personal, física y moralmente,
cómo en el fondo esos encuentros restaurativos, que no tienen consecuencias porque ahí no teníamos una regulación para nada, ¿no? Servían simplemente para que las víctimas, sobre todo las víctimas, tuvieran la posibilidad. Los psicólogos dicen que cuando a una persona le ocurre una cosa como esta, la primera reacción que tienes es la de incredulidad. Es decir, no puede ser mi marido, no puede ser mi hijo, no le puede haber pasado porque a él, ¿no? Lo siguiente es el fustigarse y preguntarse el por qué. ¿Y por qué fue a él? ¿Y por qué específicamente él? ¿Y por qué tal? E incluso en muchas ocasiones culparse, como le ocurrió a una de las víctimas. Que esta mujer, cuando se sentó con su victimario, lo que decía es que ella todos los sábados había ido con el marido a tomar el aperitivo a un determinado bar. Y durante 3 sábados consecutivos, pues por lo visto la banda terrorista iba detrás de él y iba a matarlo. Pero había pasado determinadas cosas y no lo consiguió. Y al cuarto ella le dijo, mira, yo no tengo ganas, me quedo en casa. Y en ese lo mataron. Y ella vivió durante tantos años pensando que si ella hubiera estado allí delante, al marido no lo hubieran matado. Y él le dijo, lo hubiéramos matado igual. Nos daba igual, nosotros no lo matamos en los años anteriores por esta razón. Es decir, ahí se hace un protocolo, no es, a ver qué sale. El mediador lo que hace es trabajar primero con uno, luego con otro, y estuvieron viendo la sensación y las consecuencias a las que llegaron es que al final lo que había en la cárcel son desechos humanos. Desechos humanos en lo humano, porque la mayoría de ellos piensan que se ha quedado sin familia, que se ha quedado sin nada, que nadie les quiere, que nadie se acuerda de ellos, que en realidad fueron utilizados, que en aquel momento ellos creían en algo, pero que realmente hacen un acto de constricción, utilizando términos más religiosos, ¿no?, de ese tipo de conductas. Bueno, ustedes me dirán, ¿eso es más moral que otra cosa? Bueno, al menos es una bocanada de aire fresco. Desde mi punto de vista es una bocanada en esa idea de humanidad que el siglo XVII nos arrastró y que es la que propició y provocó un cambio del modelo procesal. Es decir, a mi modo de ver en estos momentos tenemos unos códigos procesales de la modernidad, pero luego a la hora de la verdad nos encontramos con que en el día a día y en la aplicación práctica se produce o se está produciendo una situación absolutamente de represión mucho mayor que la que teníamos hace 20 años. Al menos eso es lo que yo estoy viendo en Europa. Yo no sé ustedes lo que ustedes pensarán. Yo con esto termino y les doy a ustedes la palabra.